La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más personas, donde se transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido hasta un receptor, el cual decodifica la información recibida. La comunicación es la acción de intercambiar información entre dos o más personas. Esto va a depender de la manera en la que se entienden los mensajes. La comunicación puede tener diversas interpretaciones. Es por ello que la capacidad de poder comunicarse eficientemente es muy valorada. En la actualidad, lo que se busca en los nuevos comunicadores es la capacidad de comunicarse correctamente en cualquier situación que se presente y cómo se aplica en la vida cotidiana. La definición de comunicación muchas veces es un reto, puesto que existen decenas de definiciones y abarca significados complejos. Por otro lado, la interpretación de la comunicación es distinta sobre los valores académicos. Por eso es importante tener una definición propia acerca de la comunicación. Asimismo, el proceso de la comunicación es dinámico, singular y se debe buscar constantemente para poder estudiar dicha comunicación. Estos dan la situación o contexto en donde la comunicación se desarrolla. Por último, los modelos de entendimiento permiten la comprensión visual de un proceso complejo. Se divide en comunicación como acción, interacción y transacción. La comunicación es una transdisciplina, ya que nos referimos a la visión plural desde distintas perspectivas, abarcando múltiples disciplinas como la sociología, psicología, antropología, historia, entre otros. Esto hace que uno pueda explicar fenómenos propios o relativos a la comunicación. Esto quiere decir que sin estas no se hubiera podido desarrollar y complementar de manera correcta la comunicación. Viendo desde un enfoque transdisciplinario, permite al comunicador ser un sujeto activo de todo el proceso de investigación, ya que éste investiga, planifica y sistematiza desde la elaboración participativa de la investigación hasta la devolución de los resultados del trabajo a los beneficiarios. Y con ello se rompe la noción instrumental de la comunicación. Un ejemplo es cómo la psicología puede entender fenómenos propios de la comunicación, ya sea la persuasión, empatía o conceptos de sus usos habituales en el campo de la comunicación. O el de la sociología, que abarca con respecto a las redes sociales. Buenas tardes, profesor Vizcoya, compañeros en general. En esta oportunidad voy a entrevistar a la psicóloga Rosemary Bautista Alcocer con unas breves preguntas. ¿Cómo influye la psicología en la comunicación? La psicología influye de manera positiva, ya que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros siempre vamos a comunicarnos con otras personas, necesitamos conocer el comportamiento o la manera de pensar de las otras personas. Si nosotros no conocemos su cultura, sus valores, su manera de apreciar las cosas, no vamos a de repente a tener un fin en común, ya que de repente sus pensamientos de distintas formas, de maneras de pensar diferentes, ¿no? Desde muy pequeños a nosotros nos enseñan creencias o culturas, una forma de ver diferente. Entonces, de la misma manera, otros niños tienen otra manera de ver las cosas.
Por ejemplo, a muchos papitos o mamitas hacen de que los niños desde pequeños ya realicen funciones domésticas. Y hay otras personas que enseñan a sus hijos de repente a no hacerlo por el simple hecho de que sean varones y que las niñas son mujeres y ellas tienen derecho a hacer otras actividades, ¿no? Pasa de que en una comunicación, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un tema del machismo, de repente el niño que estaba acostumbrado a no hacer nada, sea positivo para él no hacer esas actividades. Pero a otros niños que de repente sí, desde niño lo han inculcado a que tienen que hacer sus cosas, hacer su cama, ayudar a sus mamás, lo van a ver normal. Y también en un futuro van a hacer que estos niños ayuden a sus parejas y no de repente sean unos niños machistas, ¿no? Entonces, la comunicación, en este breve ejemplo, nos podemos dar cuenta de que si mediante las culturas, creencias y de manera como nos han enseñado a ver la vida, vamos también a tener un buen fin en común, ¿no? El Internet es considerado como uno de los medios más importantes. Debido a esto, la comunicación oral ha disminuido. ¿Cuál crees que sea la causa más importante? Es cierto, ¿no? El Internet ahorita es uno de los medios más importantes, es uno de los medios que está de moda, como bien se dice, ¿no? Porque todos usamos aplicaciones como el Messenger, como el Instagram, y hace que de repente no estemos en contacto físico, como no podemos conversar ya con la persona para poder llegar a una conclusión, o de repente cuando necesitas algo ya todo es por correo, ya no se necesita de repente que vengas y traigas tu paquete de hojas o de repente tu folder, ¿no? ¿Qué lo causa, no? Lo causa también la tecnología, porque esto ha hecho que sea más fácil, también sea menos tedioso y de repente la mano de obra también por eso puede disminuir, ¿no? Porque ya todo es tecnológicamente. Yo creo que es la tecnología, así como ahora de acá 5 o 10 años van a de repente a crear otras cosas que nos faciliten y tal vez ni siquiera vayamos a trabajar a nuestros centros de trabajo y estemos desde casa ya ganando de repente una renta, ¿no? ¿Crees que la comunicación es un reto? Sí, definitivamente sí. Llegar a una persona, de repente convencerla o satisfacer sus ideas, tenemos que tener bastante equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo es su manera de ver las cosas de esa persona, ¿no? Entonces, para poder llegar a un fin común, debemos también tener las estrategias para que puedan entenderlo de manera positiva. Por ejemplo, si nosotros queremos decirle que no nos gusta cómo nos dice algo o su carácter, entonces si tú le dices de repente de forma agresiva, no me gusta tu carácter, y lo miras fijamente de forma agresiva, probablemente reaccione también de la misma forma. Pero si le hablamos con buenas palabras, de repente bajando el tono de voz, diciéndole que no nos gusta su voz, pero que no nos gusta su manera de hablar, pero que probablemente podría mejorar para podernos llevarnos mejor, yo creo que no habría ningún conflicto. Pero si tal vez es una persona conflictiva, no vamos a llegar a ningún fin, ¿no? ¿En qué forma ayuda el feedback en la comunicación? Como su propio nombre lo dice, el feedback es una retroalimentación. Cuando nosotros conversamos con alguien, hacemos que de repente tengamos un tema en particular para poder conversar, ¿no? Tal vez él tenga ideas de repente diferentes a nosotros, pero cuando se dice feedback es retroalimentar el tema, ¿no? Nosotros estamos conversando, intercambiamos ideas y tenemos discusiones de repente del tema en profundidad, no quiere decir que de repente nos estamos peleando, simplemente estamos dando acotaciones diferentes, ¿no? El fin es que a las finales nosotros comprendamos su punto de vista de la otra persona y entonces terminemos diciendo, no, bueno, tú piensas eso y lo respeto y yo también, pero ya cada quien tiene su punto de vista. ¿Qué podría ayudar a mejorar la comunicación desde el punto de vista psicológico? Bueno, yo considero que para tener una buena comunicación, principalmente debe haber cualidades, por ejemplo, la empatía, porque ponerse en lugar de la otra persona para poder entender. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros no entendemos a la otra persona, probablemente que no hagamos bien nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si de repente una persona llega tarde de repente a su labor, nosotros le decimos que porque ya hace tarde, que aquí vas a empezar a trabajar, que vas a hacer esto, pero de repente le pasó algo en el camino, de repente no sé. Aparte de ello son los valores de los cuales nuestros papás nos han inculcado desde chiquitos. Si nosotros desde pequeños nos han inculcado
a que respetemos las opiniones de los demás, lo vamos a hacer, pero si nosotros no tenemos el respeto hacia otras personas, probablemente le digamos, no, tú estás mal, no comparto tu opinión, y si no la comparto, pues no eres parte de mi círculo, no de mi sociedad. Entonces determina también todo ello, ¿no? Esos son los dos puntos que para mí son bastante importantes. Ok, muchas gracias, doctora Rosemary Bautista. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.